Y conversamos ahora con la analista internacional Laila Tayaldín, que se conecta con nosotros desde Caracas, la capital de Venezuela. Hola Laila, un placer saludarte, bienvenida a Hispan TV Noticias. Ante la injerencia y el golpe de Estado fallido contra Venezuela, el canciller Jorge Arriaza anunció la conformación de un grupo de países en la ONU para defender los derechos humanos y la Carta Fundamental del organismo internacional. ¿Cómo podemos valorar esta decisión? Mira, realmente valoramos esta decisión como muy apropiada en este momento que estamos viviendo, porque lo que se pretende hacer con Venezuela puede crear hechos sin precedentes en cualquier otro país. Una violación descarada de la Carta Fundacional venezolana, pero también una violación descarada del derecho internacional, donde realmente hay una democracia totalmente vigorosa en Venezuela, ratificada recientemente a través de las distintas elecciones, incluyendo la presidencial, y sin embargo, aun cuando existen todas esas pruebas, pues existe un atentado que está llevando adelante Estados Unidos para romper con el hilo democrático del país venezolano, y esto es sumamente importante porque realmente no se trata de una defensa de Venezuela, sino una defensa del derecho internacional y de la permanencia de esos principios que deben regir las relaciones entre los estados. Entre esos principios está la autodeterminación, el respeto a la soberanía, la no inmiscusión en los asuntos internos, entre otros principios violados totalmente por Estados Unidos a través de todas estas acciones de desestabilización, donde se incluyen también estas medidas económicas totalmente o con el objeto de desestabilizar y que también violentan el principio del derecho internacional, porque son medidas sancionatorias que no van desde las Naciones Unidas como tiene que existir, es decir, desde el Consejo de Seguridad, tal como indican estas reglas y normas que rigen el derecho internacional. Ahora, en tu opinión, ¿qué papel puede jugar la comunidad internacional para denunciar el intento golpista en Venezuela y evitar que Estados Unidos ordene una agresión militar contra el país bolivariano? Mira, en primer lugar, el papel de la concientización, de poner en claro a la comunidad, al resto de la comunidad internacional, cuáles son los principios que rigen las relaciones entre los estados, y donde también incluye que los estados no pueden intervenir en los asuntos políticos, en los asuntos económicos de los países. Y en Venezuela existe una clara violación de ese principio con la injerencia de Estados Unidos en la política, en la economía del país a través de estas medidas económicas sancionatorias que van dirigidas a afectar al pueblo venezolano. Y evidentemente la comunidad internacional también está interesada en que esto se dé, porque si no nos vamos con estas vías que son las que deben regir las relaciones entre los estados, entonces ¿cuáles serían las otras vías? Estaríamos con ello promoviendo también, y me refiero a la comunidad internacional, al no defender a Venezuela y también el derecho internacional, estaría promoviendo las otras vías donde los estados tienen que armarse, incluso tener armas nucleares para poder defenderse y realmente detener cualquier agresión que pueda existir en su contra. Entonces son elementos que tiene que reflexionar la comunidad internacional, y por eso ella es la misma que debe de defender por lo menos los principios que rigen el derecho internacional, aquellos elementos que deben regir las relaciones que deben de existir entre los estados, y con ello también está evitando futuros conflictos o que los estados también tengan o se vean en la necesidad de armarse, porque no existe una comunidad internacional que sea capaz de defender el derecho. Agradecemos a Laila Tayaldín por estas valoraciones de Caracas a propósito de la formación de este grupo en apoyo a Venezuela y en contra de la injerencia. Gracias por este contacto con Hispan TV Noticias.